Nadie te prepara para esta pregunta. No aparece en la escuela, no viene en los exámenes y casi nunca se formula en voz alta. Pero llega. Llega una noche cualquiera, cuando el ruido se apaga y te quedas a solas con tus pensamientos. ¿Quiero tener hijos? ¿O solo quiero cumplir con lo que se espera de mí? Desde pequeños nos enseñan a seguir una línea invisible. Crecer, estudiar, trabajar, formar una familia. Como si la vida fuera una flecha que solo avanza en una dirección. Pero los antiguos sabios no pensaban así. Para ellos, la vida no era una carrera, sino una pregunta constante. Séneca decía que no es que tengamos poco tiempo, sino que perdemos mucho. Y entonces surge la duda incómoda. ¿Tener hijos es dar sentido al tiempo, o es entregarlo por completo a otro ser humano? Para algunos, tener un hijo es el acto más alto de amor. Para otros es la renuncia definitiva a sí mismos. Y el estoicismo no te da una respuesta cómoda. No te dice sí ni no. Te dice algo mucho más difícil. Piensa con honestidad brutal. Epicteto advertía que no debemos atarnos a aquello que no controlamos. Un hijo no es un proyecto. No es una extensión de tus sueños frustrados. No es una garantía de compañía futura. Es un ser libre, arrojado a un mundo caótico, cruel a veces, hermoso otras. Entonces la pregunta se vuelve más profunda. ¿Estoy dispuesto a amar sin poseer? ¿A guiar sin imponer? ¿A aceptar que ese hijo puede no ser como yo espero? El estoico observa la naturaleza y aprende de ella. Nada en la naturaleza tiene obligaciones morales. Los árboles no deben dar frutos, lo hacen cuando están listos. Los ríos no se fuerzan a fluir, simplemente siguen su curso. ¿Y nosotros? ¿Por qué nos obligamos a decisiones que no nacen de una convicción profunda, sino del miedo a quedarnos atrás? Marco Aurelio, emperador y filósofo, escribió que la vida de cada uno es lo que sus pensamientos hacen de ella. No habló de linajes ni de apellidos perpetuados. Habló de carácter, de virtud, de cómo actuamos cuando nadie nos mira. Tal vez la verdadera herencia no sea genética. Tal vez sea ética. Y en ese silencio interior aparece otra pregunta, aún más incómoda. Si decido no tener hijos, ¿estoy huyendo de una responsabilidad o ejerciendo mi libertad? Vivimos en una época que romantiza la paternidad, pero oculta su peso. Se muestran sonrisas, pero no noches en vela. Se celebra el nacimiento, pero no siempre se habla del sacrificio constante, silencioso, interminable. Los estoicos no huían del sacrificio, lo respetaban, pero también advertían contra el sacrificio innecesario, aquel que nace de la presión externa y no del deber elegido. Musonio Rufo, maestro de Epicteto, enseñaba que cada rol en la vida debe asumirse con virtud, pero solo si ese rol es auténtico. Ser padre o madre no te hace automáticamente sabio, ni virtuoso, ni pleno. De hecho, asumirlo sin conciencia puede convertirte en lo contrario. Porque un hijo no necesita un padre perfecto, pero sí uno presente. No necesita riqueza, pero sí coherencia. No necesita promesas, pero sí ejemplo. Y aquí aparece una verdad que pocos se atreven a decir. No todo el mundo está preparado para eso. Y está bien. El estoicismo no juzga desde la moral impuesta, sino desde la responsabilidad personal. Tener un hijo no es una medalla, es una carga sagrada. Y rechazar esa carga si no puedes llevarla con dignidad puede ser un acto de honestidad, no de egoísmo. Séneca advertía que primero debemos gobernarnos a nosotros mismos antes de intentar guiar a otros. ¿Cómo enseñar calma si vivimos en ira? ¿Cómo enseñar templanza si estamos dominados por el deseo? ¿Cómo enseñar amor si no sabemos estar solos? Pero tampoco se trata de huir por miedo. El miedo nunca fue un buen consejero para los estoicos. Si decides no tener hijos solo para evitar el dolor, el cansancio o la incertidumbre, entonces no has elegido desde la razón, sino desde la evasión. La vida, decían, no se trata de evitar el sufrimiento, sino de enfrentarlo con virtud. Así que la pregunta cambia otra vez. ¿Mi decisión nace del miedo o de la claridad?
Algunos encuentran sentido criando a otro ser humano, transmitiendo valores, acompañando un crecimiento. Otros encuentran sentido sirviendo a la comunidad, creando, enseñando, sanando, construyendo algo que no lleva su apellido, pero sí su huella. Marco Aurelio recordaba que lo importante no es cuánto tiempo vivimos, sino cómo lo vivimos. Y eso aplica tanto para quien tiene hijos como para quien no. El error está en creer que solo hay un camino válido. Al final, el estoicismo no te pide que sigas una fórmula. Te pide que mires tu vida con valentía, que aceptes que todo es transitorio. Incluso los hijos, incluso tú. Si decides tenerlos, debes aceptar que no te pertenecen, que crecerán, se irán, quizás se equivoquen, quizás sufran. Y que tu tarea no es evitarles el dolor, sino enseñarles a enfrentarlo. Si decides no tenerlos, debes aceptar la soledad que a veces llega, el silencio de una casa vacía, las preguntas ajenas, la incomprensión, y vivir con la paz de haber elegido con conciencia, no con arrepentimiento. Epicteto decía que la libertad comienza cuando dejamos de mentirnos a nosotros mismos, y esta decisión, tal vez más que ninguna otra, exige verdad interior. No se trata de qué dirán, no se trata de la edad, no se trata de cumplir expectativas, se trata de preguntarte sin testigos, ¿puedo vivir esta vida con dignidad, virtud y serenidad, con o sin hijos? Porque al final, lo único que realmente posees es tu carácter. Y la vida no te juzgará por cuántos descendientes dejaste, sino por cómo viviste el tiempo que te fue dado. Tal vez tener hijos sea tu forma de amar al mundo. Tal vez no tenerlos sea tu forma de no mentirte. Ambas pueden ser nobles. Ambas pueden ser estoicas. Siempre que la elección sea consciente. Siempre que sea tuya. Y entonces llegamos al punto donde ya no quedan más citas que nos salven, ni ideas ajenas detrás de las cuales escondernos. Porque ninguna frase de Séneca, ningún pensamiento de Marco Aurelio, ninguna enseñanza de Epicteto puede decidir por ti. Los sabios no vinieron a decirnos qué elegir, sino cómo elegir. La conclusión no es si tener hijos es correcto o incorrecto. La conclusión es mucho más incómoda. Vivimos demasiado tiempo en piloto automático, tomando decisiones enormes con una reflexión mínima. Y luego llamamos destino a lo que en realidad fue costumbre. El estoico no pregunta, ¿qué hace la mayoría?, sino, ¿qué exige la virtud en mi caso? Y la virtud no es sacrificarse por aplauso, ni huir por comodidad. Es actuar en coherencia con lo que uno es, con lo que uno puede sostener sin quebrarse. Tener hijos, visto desde esta mirada, no es un final feliz garantizado. Es un compromiso diario con el ejemplo. Es aceptar que serás observado incluso cuando falles, que cada gesto tuyo enseñará algo, incluso cuando no quieras enseñar nada. Y no tenerlos tampoco es una huida cobarde por definición. Puede ser una decisión madura, consciente, incluso generosa, si nace del reconocimiento honesto de los propios límites. Porque no todos estamos llamados a enseñar desde la paternidad, pero todos estamos llamados a vivir con responsabilidad. Marco Aurelio escribió que no debemos actuar como si fuéramos a vivir 10.000 años, que la muerte nos acompaña. Y esa conciencia no es pesimismo, es claridad. Porque cuando recuerdas que el tiempo es finito, dejas de vivir para cumplir guiones ajenos. Así que la verdadera pregunta final no es ¿quiero tener hijos? La pregunta es ¿estoy viviendo deliberadamente o solo reaccionando a lo que la vida me empuja a hacer? Si decides tenerlos, hazlo sabiendo que no te completarán, que no te salvarán, que no arreglarán tus vacíos. Hazlo porque tienes algo real que ofrecer, presencia, valores, humanidad. Y si decides no tenerlos, no lo hagas con amargura ni con superioridad moral. Hazlo con la misma dignidad, aceptando el silencio, construyendo sentido en otros espacios, dejando una huella que no necesita tu apellido para ser real. El estoicismo nos recuerda algo esencial. No controlamos lo que el mundo espera de nosotros, pero sí controlamos cómo respondemos. Y quizás ahí esté la paz. En elegir sin miedo, en vivir sin excusas, en aceptar que una vida bien vivida no se mide por lo que dejamos atrás, sino por la integridad con la que caminamos mientras estamos aquí.
Porque al final, cuando todo se apaga, no importa si fuiste padre o no, sino si fuiste fiel a ti mismo.